Voy a invitarles, hermanos, a que abran sus Biblias ahí en Isaías capítulo 40. Versículo 11. Cuando lo tengan, me indican con un fuerte amén para dar lectura. Dice así en el nombre de Jesús: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Bendito Dios y Padre eterno, en este momento, Señor, me pongo en tus manos para pedirte la unción de tu Espíritu Santo para hablar tu palabra, y que esta palabra penetre hasta lo más profundo del corazón y sea de edificación, de exhortación y de consolación para tu pueblo. Gracias por todo. Amén y amén. Ocupe sus lugares. Quiero hablarles en esta tarde el corazón de pastor. Y quiero llevarlos al trasfondo histórico de lo que es este libro, Isaías. Se presenta dos temas importantes, que es juicio y salvación.
Por eso es considerado por muchos exégetas como el quinto evangelio o el evangelista, porque desde el capítulo 40 hacia adelante nos habla de una redención, de un sacrificio y de una salvación. Este profeta predicó o fue levantado a profeta en el momento más crítico del pueblo de Israel. Y vemos cómo Dios habla a través de este profeta a un pueblo que estaba herido, que estaba dolido y que necesitaba una palabra de consolación. Isaías se dice que fue levantado a profeta aproximadamente como a los 20 años y profetizó por 60 años. Era del reino de Judá y muere aproximadamente a los 80 años. Y nunca dejó de anunciar las buenas nuevas de salvación para aquel pueblo que necesitaba esa palabra de consuelo. Porque el capítulo 40 habla de una esperanza para un pueblo que había sido exiliado, para un pueblo que estaba en cautiverio. Y esta palabra de consolación para aquel pueblo representaba la esperanza de regresar nuevamente a su lugar, a su pueblo y bendecir el nombre del Señor. En este versículo, como pastor apacentará su rebaño. ¿Qué significa apacentar? Apacentar significa alimentar. Era responsabilidad de los pastores llevar el rebaño a los lugares más exquisitos en pasto, en aguas. Lo vemos en el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Es el alimento que toda oveja necesita. Es el alimento que cada oveja tiene que probar. El alimento. Pero no solamente el alimento físico, sino también el alimento espiritual. Porque cada oveja necesita de cuidado, de amor, de paciencia. Y cuando dice apacentará su rebaño, alimentará su rebaño. ¿Por qué? Porque en el capítulo 40, hermanos, vemos cómo este pueblo estaba en total ruina, en total sequedad espiritual. En el versículo 1 dice la palabra: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. En otra versión dice: consuelen a mi pueblo, consuelen a mi pueblo. Háblenle al corazón de Jerusalén, directamente al corazón que está herido, al corazón que necesita alguien como pastor. Y luego dice: en su brazo llevará a los corderos. ¿Qué significa brazo? Señorío, poder. Y los corderos representan lo débil, porque vemos corderos y ovejas, y el cordero es el más pequeño, el que necesita el cuidado. Y cuando habla de brazo significa señorío, poder. Lo vemos allí en el versículo 10.
Dice: he aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él. Este capítulo no solamente es para el pueblo que estaba exiliado, sino también para aquel pueblo que había de venir, que necesitaba o que necesitábamos esa palabra de esperanza, la iglesia. Versículo 2. Decirle a voces que su tiempo ya se ha cumplido. Díganle que ya los he perdonado. Díganle a mi pueblo que se levantará un pastor en aquel tiempo, que no solamente apacentará, sino que también lo levantará. Aquel que necesita, aquel que está dolido, aquel que necesita una palabra. El pastor de pastores nos cuidará con sumo cuidado. Muchas veces necesitamos una palabra, necesitamos esa palabra, solamente que digan: pastor, estoy contigo. Esta es la preparación para la aparición del Mesías. Mire lo que dice, versículo 3. Voz que clama en el desierto: preparar el camino a Jehová, enderezar calzado en la soledad a vuestro Dios. 700 años después surge la figura de Juan el Bautista, predicando el reino de Dios, preparando el camino para la venida del Mesías. Él mismo, cuando lo ve venir, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 5. Se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá. Evangelio según San Juan dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de poder, lleno de gloria. Él es, en los momentos de soledad, que levantas tus manos y sientes su presencia. Se aprende a llorar en la soledad, y solamente aquel que tiene una herida en el corazón entenderá que solamente el consuelo de Dios es el que te puede levantar. En su brazo llevará a los corderos. Aleluya. La palabra, para que poder entender, hermanos, en su seno significa pecho. Del hebreo kereb, dentro o el centro. Si hablamos figuradamente, hablamos del corazón. Hay otra versión que dice: alimentará su rebaño como un pastor, en sus brazos llevará a los corderos, y levantará cerca o llevará cerca de su corazón, guiará con delicadeza a las ovejas con crías. ¿Cómo duele el corazón? Jeremías capítulo 3 versículo 15 dice el Señor: yo levantaré pastores conforme a mi corazón, que guíen con inteligencia y con sabiduría. Hermanos, amados, solamente se entiende cuando es pastor, porque dice la palabra que llevará en su seno, cerca de su corazón, a los corderos.
Y vemos cómo 700 años después había un pueblo que estaba totalmente seco espiritualmente. Pero aparece la figura preciosa del pastor. El Salmo 80 presenta al Señor como el pastor de Israel. Hebreos capítulo 13 lo presenta como el gran pastor. Y Juan capítulo 10 dice: yo soy el buen pastor. Pero me encanta una de las cartas petrinas que dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, es cuando se recibirá la recompensa. No solamente, hermanos, no solamente, pastor, es alimentar a las ovejas, sino que el mismo pastor, el príncipe de pastores, nos llevará en su mano, nos levantará con poder y nos llevará cerca de su corazón. Yo no puedo entender cómo el pastor de pastores nos ama tanto que dijo: al que levante va a ser conforme a mi corazón. Y ahora entendemos por qué duele cuando la oveja está herida. ¿Por qué duele cuando la oveja o el cordero se siente en soledad? Y pastoreará suavemente a las recién paridas. Cuando hablamos suavemente, con suma delicadeza, con sumo cuidado, dice el Señor: ocúpate de mis asuntos, que yo me ocupo de los tuyos. Y cuando el Señor se ocupa de nuestros asuntos, hay solución. Cuando nosotros queremos solucionar las cosas, no podemos, porque necesitamos a ese príncipe de pastores, a ese pastor amoroso que venga y nos cuide, nos ama y nos proteja. Recién paridas significa nacimiento. Cada día la iglesia crece, cada día la iglesia se hace más grande. Y hemos podido entender que Dios nunca nos va a dejar solos, ni como ovejas, ni como pastores. Hay una palabra donde dice el versículo 5: se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá. ¿Y sabe qué nos dice el Señor? Levanta voz, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz hacia Jerusalén. ¿Qué significa esto? Anuncia las buenas nuevas. Puedes estar en la situación que estés, pero siempre hay una palabra para alimentar al pueblo. Siempre hay una palabra para decirle al pueblo: yo estoy contigo, no desmayes, levántate, camina, porque el Dios Todopoderoso está con nosotros. Y ya falta poco tiempo para levantarnos, ya falta poco tiempo para irnos con el Señor.
Todo esto que está pasando son indicios, son señales de que Cristo viene pronto por su iglesia. No desmayemos, y cada vez que levantemos nuestra voz para predicar la palabra, que sea fuerte, que sea potente, y decirle al mundo que Cristo los ama y que hay una oportunidad para ellos y para nosotros seguir predicando la palabra del Señor. Por eso dice el Salmo: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Todo tiene su recompensa. Cuando el Señor se presente y te diga: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Todo lo que pasamos en esta tierra, todo lo que vivimos en esta tierra, no será nada con la gloria venidera, con la gloria que nos espera. Sigue predicando, sigue hablando de Cristo. Hoy es el tiempo, porque el pastor de pastores todavía tiene poder, tiene cuidado, y se quiere manifestar en tu vida y en tu familia. Quiero terminar con esto. Sabemos que muchas veces hay contratiempos, hay problemas, hay necesidades. Los pastores no son inmunes, no son superhombres. También se duelen, también luchan, también batallan. Pero si en cada oración tuya como pueblo cuando levantas tus manos y le dices al Señor: bendigo a mi pastor, ayúdale. ¿Te has puesto a pensar, a imaginar que esté haciendo frío, esté como esté el tiempo? Hay un pastor que está orando por ti a las 3 de la mañana y que levanta voz y dice: el cordero Juanito está herido, ayúdale, Señor, levántalo, arregla su matrimonio, sana a su hijo, sana a su esposa. Es muchas veces, ¿por qué estamos de pie? Porque hay alguien que está orando por ti. No es que seamos buenos, es que hay una rodilla que está doblada y una mano levantada intercediendo por ti. Y dile: gracias, Señor. Mira, hermano, lo que hoy miras aquí, este templo tan hermoso, es el esfuerzo, es la dedicación de un siervo de Dios que con toda valentía ha sabido luchar y vencer. Conocen la historia. Esta iglesia empieza abajo de un árbol y luego un cuartito de 4x4. Y cuando ya había un cuartito de 4x4, viene un aire y se lleva todo. Esta era una montaña o una loma, y luego se empieza a hacer lo que está ahí atrás, lo que es cocina.
Y luego ahora este hermoso templo. Pero ¿sabes cuántas lágrimas? ¿Cuántas rodillas? ¿Cuánto gemir? ¿Cuánto pedir? Para lo que hoy estamos disfrutando aquí. Y como te decía al principio, soy parte, me siento parte de esta historia, porque vi los cimientos, vi el esfuerzo, vi la dedicación. Disfruta lo que tienes hoy y al siervo que está ahí intercediendo.